Bien, continuamos con la segunda parte del enlace covalente. Es importante en estas sustancias covalentes, perdón, sustancias moleculares que forman enlace covalente, su estructura espacial. Es importante tener en cuenta que esa estructura espacial, esa geometría espacial, determina muchas veces las propiedades de la propia sustancia. Para averiguar cómo es la geometría de estas moléculas, existe una teoría que es la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Esta teoría viene a decir que el átomo central de la molécula, eh, para ver su estructura, debemos de analizar los pares de electrones enlazantes y no enlazantes que lo rodean, ya que estos pares enlazantes o no enlazantes tienden a separarse lo más posible porque se repelen entre sí. Y eso va a determinar cuál es la geometría de la molécula. Vamos a verlo, a explicarlo un poquito. Aquí tenemos, por ejemplo, el diagrama de Lewis de la molécula de agua, en el cual observamos que el átomo central, que sería el oxígeno, está rodeado de distintos pares de electrones. De estos cuatro pares de electrones, los 8 electrones que cumplen la regla del octeto y por tanto que le dan estabilidad a esta molécula, tenemos un par, por ejemplo, este de aquí, que está compartido entre el hidrógeno y el oxígeno, que es un par se llama par enlazante o compartido. En cambio, tenemos esta pareja de electrones aquí, que solamente pertenecen al oxígeno, que es lo que llamamos un par no enlazante o no compartido. Así tenemos que el átomo central, oxígeno, está rodeado por pares enlazantes, como este o como este, y por pares no enlazantes, como este y como este. Veamos otro ejemplo. En el caso de la molécula de oxígeno, aquí se ve también claramente que los dos oxígenos comparten pares de electrones. Estos de aquí son pares enlazantes o compartidos. En cambio, estos de aquí, este par de electrones y este par de electrones son pares no enlazantes o no compartidos. Pues estos pares que rodean a los átomos centrales son los que van a determinar la geometría de la molécula. ¿Cómo son estas geometrías de las moléculas? Bueno, las estructuras geométricas básicas, según lo que esté rodeando al átomo central, son las que vemos aquí en esta imagen. Tenemos átomo central rodeado de dos cosas. Como estas dos cosas tienden a estar lo más separadas posible porque se repelen, tendríamos pues una estructura lineal con un ángulo, vean, un ángulo de 180 grados entre ellos. Que el átomo central está rodeado de tres. Bueno, en este caso particular, al intentar separarse lo más posible, formarían un triángulo en el cual los ángulos entre los enlaces son de 120 grados. Tendríamos por tanto una estructura o una geometría triangular plana. ¿Qué pasa cuando el átomo central está rodeado de cuatro cosas diferentes? Cuatro pares de electrones, como decíamos nosotros, tanto enlazantes como no enlazantes. Pues la estructura básica sería la tetraédrica, en el cual cada ángulo de estas especies de separación son pues, 109,5 grados. Formaría un tetraedro perfecto. En el caso de una geometría en el cual el átomo central esté rodeado de cinco cosas, la geometría básica sería lo que llamamos una bipirámide trigonal, en el cual tres de los elementos se colocan formando un plano, un triángulo perfecto de 120 grados entre ellos, y una especie por arriba y otra especie por abajo, formando lo que llamamos, repito, bipirámide triangular. ¿Y qué pasaría si está rodeado de 6? Pues podríamos llamarlo esto bipirámide cuadrada o mejor octaedro. Es decir, tenemos cuatro elementos en un plano formando un cuadrado con ángulos de separación entre ellos de 90 grados y un elemento por arriba y otro elemento por abajo también con ángulos de 90 grados. Bien, esto repito son las estructuras geométricas básicas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El diagrama de Lewis, el dióxido de carbono es el que está aquí. Vemos que el átomo central, el carbono, forma dos enlaces dobles con cada uno de los oxígenos. Bien, ¿qué rodea al átomo de carbono central? Bien, aunque vemos que está rodeado de cuatro pares, cuando son enlaces dobles
a la hora de hacer este recuento para la geometría, solo cuenta como un par. Es decir, estos dos pares enlazantes entre el carbono y este oxígeno cuentan como uno. Por tanto, el carbono tiene un par enlazante, otro par enlazante y no tiene pares no enlazantes. Por tanto, estamos en la situación uno, en la cual el átomo central está rodeado de dos cosas. Esto implica que la geometría del CO2 es una geometría lineal y totalmente simétrica. Simétrica porque lo que está a la izquierda es exactamente igualmente a lo que está a la derecha. Bien, esta simetría hace que aunque el enlace carbono-oxígeno es un enlace polar, por tanto genera un momento dipolar, la simetría de la molécula, ¿qué hace? Que se anule en el momento dipolar de toda la molécula. Es decir, este momento de este dipolo de la izquierda se anula con este dipolo de la derecha, con lo cual el CO2 es una sustancia apolar, molécula apolar, aunque tenga enlaces polares, como ya que hemos visto en el vídeo anterior. Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del amoníaco. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer para igualar la geometría de una molécula es hacer su diagrama de Lewis. Aquí tenemos el diagrama de Lewis de la molécula de amoníaco. ¿Qué tiene el átomo central, que es el nitrógeno? Pues dispone de 1, 2, 3 pares enlazantes y un par no enlazante, es decir, cuatro cosas. Bien, estas cuatro cosas que rodean al átomo central, de entrada, sería una especie de tetraedro, pero el par no enlazante, esta pareja no enlazante, repele a los átomos que forman parte del amoníaco. Por tanto, en vez de ser ángulos tetraedro perfecto de 109 grados, digamos que se hace más corto, ya que esta pareja de electrones obliga a bajar a estos enlaces hacia abajo, formando, como ven ustedes, un ángulo aproximadamente de 107 grados. Es decir, no es un tetraedro perfecto, teniendo en cuenta este de aquí, no es un tetraedro perfecto. Si solamente tenemos en cuenta estos tres átomos de aquí, podríamos hablar que esta geometría es una pirámide trigonal. Es decir, es un triángulo en el cual hacia arriba se levanta este vértice, que sería el vértice de la pirámide. Bien. Eh, en cuanto a la polaridad, al no ser simétrica esta molécula, no se van a anular los momentos dipolares de estos enlaces. Cada enlace nitrógeno-hidrógeno es polar, y como no es simétrica, pues no se van a anular, y por tanto esta molécula de amoníaco es una molécula polar. Tiene un momento dipolar distinto de cero. Bien, podemos estar haciendo más ejemplos, pero quizás lo mejor sería ver las distintas posibilidades que tenemos, y eso lo vemos en las tablas que están en los apuntes y que yo les pongo aquí, solo para echarle un pequeño vistazo. En esta tabla lo que observamos es que vamos indicando en la primera columna el número de pares enlazantes o no enlazantes que rodean al átomo central y con su geometría básica. Aquí tenemos la lineal, la trigonal plana, la tetraédrica, y en dos columnas al lado vamos a poner a ver cuántos pares enlazantes tiene el átomo central y cuántos pares no enlazantes tiene. A partir de ahí podemos ir deduciendo cuál es la geometría. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí dos pares enlazantes y ningún par no enlazante. Esto es el caso que hemos visto. Es una geometría lineal con ángulos de 180 grados. Vimos el CO2, pero aquí también vemos otro ejemplo, que es el dihidruro de berilio. Pasamos al de 3, es decir, átomo central rodeado de 3 pares de electrones. ¿Cuáles son esos pares de electrones? Si los pares de electrones son los 3 enlazantes y ninguno no enlazante, tenemos la típica geometría triangular plana, con ángulos de 120 grados. Pero si de estos tres uno de ellos es no enlazante, pues pasa igual que vimos en el caso del amoníaco, que este par no enlazante intenta cerrar, empujar a los pares enlazantes, y lo que ocurre es que lo que de entrada es una estructura triangular plana, se cierra por este lado, ya que este es el par no enlazante, hace que este ángulo, en vez de ser de 120 grados, sea más pequeño, y que el ángulo que forma el par no enlazante con los pares enlazantes sea mayor de 120 grados.
podemos llamar a esta geometría angular trigonal. Un ejemplo de esta estructura es la sustancia del dicloruro de estaño. Con 4 pares de electrones rodeando el átomo central, tenemos 3 posibilidades. 4 pares enlazantes, ninguno no enlazante, que es el típico perfecto tetraedro, es el caso del metano. Luego tenemos el 3 enlazantes, 1 no enlazante, es el ejemplo que vimos antes del amoníaco. Teníamos la pirámide trigonal. Y, por ejemplo, 2 enlazantes y 2 no enlazantes es el famoso caso del agua. El agua lo consideramos es un angular, un sistema angular que parte de un tetraedro, por tanto lo podemos llamar angular tetraédrica, ¿no? Fíjense aquí, no sé si se ven ustedes, se ve perfectamente aquí el tetraedro formado por los 2 pares no enlazantes y por los pares enlazantes. Lo que debería de ser 109 grados y medio, pues es más corto, como dice aquí en esta imagen, es menor de 109 grados. Este es el caso del agua. El oxígeno tiene 2 pares no enlazantes. Así podemos hacer lo mismo con 5 y con 6, con las distintas posibilidades de esta geometría que ustedes lo pueden ver perfectamente en los apuntes del aula. Bien, hablemos ahora de la teoría sobre el enlace, ¿no? Está claro que los diagramas de Lewis o las teorías de Lewis están muy bien, pero no llegan a explicar de forma perfecta o completa el enlace covalente, que es el que estamos viendo. Bien, para ello hay una explicación un poco mejor que parte de la mecánica cuántica. Recuerden que la mecánica cuántica, los electrones están situados en orbitales atómicos, ¿no? Así nos dice esta teoría que para que exista un enlace covalente se tienen que acercar los orbitales atómicos de dos átomos diferentes. Al acercarse se debe haber un solapamiento de los orbitales. Aquí vemos un orbital, vamos a suponer tipo S de un átomo con otro orbital tipo S de otro átomo, y al acercarse se solapan y se puede decir que hay una gran probabilidad de encontrar a la pareja de electrones del enlace en esta zona de solapamiento. Si no hay solapamiento, si debido a la repulsión de los electrones no se solapan, por tanto no hay enlace. Esto viene a decir esta teoría. Este es el ejemplo que se ha puesto aquí, es el ejemplo del hidrógeno, ¿no? De la molécula de hidrógeno. Bien, es importante tener en cuenta que para que se puedan formar enlaces no solamente se tienen que acercar y solapar los orbitales, sino que cada orbital debe tener electrones desapareados. Es decir, en cada orbital debe haber un electrón, ¿ok? Con espines opuestos, para que al solaparse queden conectados. No espines paralelos, sino opuestos. Bien, esta teoría puede explicar muchos de los enlaces, digamos, extraños que nos podemos encontrar. Por ejemplo, tenemos la covalencia o valencia del flúor y del oxígeno. Si ponemos la configuración electrónica del flúor y los orbitales de la última capa los representamos por cuadrados en el cual ponemos los electrones por flechas apareadas o no, es decir, con espines paralelos o antiparalelos, tenemos que el flúor tiene esta disposición. ¿Y qué tiene el flúor? Un orbital con un electrón solo, desapareado evidentemente. Por tanto, el flúor puede formar enlaces covalentes solapando este orbital. ¿Cuánto? Uno nada más, solo tiene un orbital con un átomo desapareado, pero un electrón desapareado, y por tanto su covalencia o valencia es 1. En el caso del oxígeno, si hacemos su configuración electrónica, en la última capa tenemos esto, 2s2, 2p4. ¿Cómo están distribuidos estos 4 electrones de los orbitales p? Aquí hay 2, aquí hay 1 y aquí hay 1. Como ven, nos encontramos con 2 orbitales en que tenemos electrones desapareados. Por tanto, el oxígeno puede formar enlaces covalentes solapando este orbital y solapando este orbital. ¿Cuántos? 2. Por tanto, la valencia del oxígeno es 2. Si la covalencia del oxígeno es 2. Aparte de explicar esto, podemos explicar casos un poco más extraños, como el caso de los halógenos por debajo del flúor, es decir, cloro, bromo y yodo. Todos sabemos desde que empezamos a formular que las valencias de estos halógenos son 1, 3, 5 y 7. Es decir, el flúor es uno solo, como lo vemos arriba. Pero ¿cómo podemos explicar que el cloro tenga valencia 1, 3, 5 y 7? Bien.
Para explicar esta valencia, esta teoría viene a decir que aquellos átomos que disponen de orbitales vacíos d con energías similares a las orbitales de la última capa y los pueden desaparear, pueden generar distintas covalencias. Y esto lo mejor es verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con el caso del cloro. Veamos el cloro, cuya configuración en su última capa, en la capa de valencia, es esto tal y como lo vemos en este diagrama. Tenemos 3s2, 3p5. ¿Cómo están distribuidos los electrones en esta última capa? Pues aquí vemos dos apareados, ¿y qué hay? Como vimos igual que en el caso del flúor, tenemos un solo electrón aquí desapareado. ¿Qué covalencia podemos explicar aquí? Esto solamente podrá formar, tal y como está ahora, una sola unión, un solo solapamiento, por tanto, covalencia 1. Pero, si nos damos cuenta, en esta capa, es la 3, nos encontramos con orbitales 3d que están vacíos, todavía no se han llenado y están a una energía relativamente cercana. Entonces, estos átomos pueden desaparear electrones. Es decir, vamos a suponer que uno de estos dos electrones que están en este orbital P salte y se coloque aquí arriba. Nos pasamos a la situación que vemos aquí abajo, en el cual tenemos algún electrón que se ha desapareado y ha pasado aquí arriba, y tenemos 1, 2, 3 posibilidades de solapamiento, de formar enlaces. Por tanto, en esta situación, este cloro puede formar 3 enlaces covalentes, covalencia 3, pero sigue teniendo electrones que puede desaparear. Y entonces, si es este de aquí el que se desaparea y salta para arriba, tendríamos la situación de aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 5 electrones desapareados en 5 orbitales, por tanto podrá formar 5 enlaces covalentes. Y además, todavía tenemos aquí orbitales, un orbital S con 2 electrones apareados. ¿Qué podría suceder? Que uno de estos electrones salte para un orbital D. ¿Y qué ocurre? Que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones desapareados en 7 orbitales diferentes, por formar 7 enlaces covalentes diferentes. Así explicamos estas covalencias múltiples que aparecen en elementos como hemos hablado ahora, como estos halógenos, o incluso como los anfígenos, ¿no? Como el caso del azufre, etcétera, etcétera. Bien, hay casos más extraños en que estas teorías no lo pueden explicar, pasos en que vemos en la práctica, y bueno, nos encontramos con otras teorías que intentan explicar el enlace covalente, y vamos a ver ahora un poco sobre la teoría de hibridación de orbitales. Bien, esta teoría intenta explicar el hecho de que podamos formar enlaces covalentes solapando orbitales diferentes en un átomo, y que al solapar orbitales diferentes deberían de salir enlaces diferentes, y que la práctica o los cálculos, la realidad nos dice que los enlaces son exactamente iguales, idénticos, y no tiene sentido, si los orbitales son diferentes, que formen enlaces idénticos. Vamos a ver con un ejemplo y lo vemos mejor. La teoría lo que dice es, en estos casos lo que ocurre es una hibridación, es una recombinación de los orbitales atómicos, que son diferentes, formando orbitales híbridos totalmente iguales entre sí. Estos orbitales híbridos son los que se van a solapar y por tanto van a dar lugar a los enlaces idénticos. Repito, lo mejor es verlo con un ejemplo. Características de estos orbitales híbridos. Bien, el número de orbitales híbridos siempre debe coincidir con los orbitales atómicos de partida, es decir, si se han hibridado, se han recombinado 3 orbitales atómicos, deben generarse 3 orbitales híbridos. Si se han recombinado o hibridado 5 orbitales atómicos, se deben de formar 5 orbitales híbridos. Bien, otra característica de los orbitales híbridos es que deben de ser siempre exactamente iguales y de similar energía. Más que similar, idéntica energía. La única diferencia entre los orbitales híbridos es su disposición espacial. Deben estar colocados orientándose en el espacio lo más separado posible entre sí. Bien, como comenzábamos antes, la energía de estos orbitales debe ser exactamente la misma. Y por último, los ángulos que formen entre sí deben ser exactamente iguales. Vamos a ver un ejemplo.
Vamos a ver el caso del hidruro de berilio, BH2. En el caso del hidruro de berilio, cuyo átomo central es el berilio, cuyo número atómico es 7 igual 4, pues si hacemos esa configuración electrónica de la última capa, tenemos esta consecuencia de aquí. Termina en S2. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Los dos electrones apareados. En teoría, en esta situación no podría formar enlaces covalentes, pero claro, ya hemos visto que puede ocurrir, como tiene orbitales p del mismo nivel, 2, nivel 2, cercano, podríamos haber lo que hay un desaparamiento de electrones, como vimos antes. Pasaríamos a esta situación. Este electrón, uno de los electrones 2s ha saltado a un orbital p y tenemos esta situación. Ya tenemos dos electrones desapareados. Eso significa que podría formar una covalencia 2, una valencia 2. Aquí vemos que ahí estaban el berilio, los electrones apareados, aquí están desapareados. Por aquí puede formar un enlace. En este caso, si es con hidrógeno, sería un hidrógeno se solapa por aquí y otro hidrógeno se solapa a este orbital, bueno, dando lugar al hidruro de berilio. Bien, en principio parece lo más normal posible. Aunque claro, al solaparse aquí es un orbital S, aquí es un orbital P, lo lógico, ¿eh? Lo lógico es pensar que este enlace y este enlace son diferentes, ya que este enlace se hizo con el berilio utilizando, por ejemplo, el orbital S, y este otro enlace se hizo con el berilio utilizando el orbital P. Eso es lo que nos debe decir el sentido común. ¿De acuerdo? Bien, pero si hacemos un estudio del caso real de esta sustancia, se observa que al medir estos enlaces, ambos enlaces del berilio con un hidrógeno y con otro son exactamente iguales, idénticos. La única manera de explicar esto es por la teoría de la hibridación. ¿Qué es lo que debe haber ocurrido? O lo que ocurre según esta teoría. Bien, realmente no se combinan, perdón, no se combinan, no se solapa este orbital S y este orbital P. Antes de este solapamiento, lo que ocurre es una hibridación. Es decir, estos dos orbitales S y P se recombinan, formando ¿qué? Dos nuevos orbitales híbridos idénticos, que vamos a llamar SP. Por eso estamos hablando en este caso de la hibridación SP, en el cual que se está combinando un orbital S con un orbital P. ¿Qué da lugar a esto? Si partimos de dos orbitales, te tienen que formar ¿cuántos híbridos? Dos orbitales híbridos. Aquí lo vemos en la parte inferior. Tenemos una nueva estructura que sería dos orbitales híbridos que vamos a llamar SP, en el cual tenemos en uno un electrón y en el otro otro electrón. Ya ahora aquí, según la teoría que acabamos de ver anteriormente, ya sí puede haber un solapamiento de un hidrógeno aquí y el solapamiento de otro hidrógeno aquí. Como estos orbitales son exactamente iguales, los enlaces con los hidrógenos serán exactamente iguales. Y así podemos explicar que en la realidad ambos enlaces del berilio y el hidrógeno son exactamente iguales. Bien, solamente se cita este caso de hibridación de un S con un P. No, en realidad podemos formar híbridos combinando cualquier S con cualquier P. Es decir, tenemos tres situaciones, como la que hemos visto ahora. Un S con un P, que da hibridación SP. Estas hibridaciones SP siempre, siempre, siempre tienen la geometría lineal. Fíjense que lo que se obtiene es, este sería el orbital híbrido SP, este es el otro orbital híbrido SP, como ven, están distribuidos uno en un lado y otro hacia el otro lado contrario, formando un ángulo de 180 grados. Por tanto, cuando se solape por aquí un átomo y otro átomo por aquí, pues va a dar una estructura de una molécula lineal. Por tanto, todas las hibridaciones SP forman sustancias o moléculas lineales. Pero también se podría haber combinado un S con dos P en vez de con uno solo P, dando lugar a qué? A una, ¿cómo podríamos llamar a esta hibridación? Cuando se combina un S con dos P, SP2. En esta hibridación SP2, ¿cuántos orbitales híbridos se tienden a formar? Pues si partimos de un S y dos P, es decir, de un total de tres orbitales atómicos, se deben de formar tres orbitales híbridos, que vamos a llamar SP2. ¿Cómo son estos tres orbitales híbridos SP2? Exactamente igual, aquí lo vemos en color verde, ¿ven? Estas tres bolitas, digamos, o bolas, eh,
verde son los tres orbitales sp2. Son tres, y cómo están distribuidos en el espacio, formando un triángulo con un ángulo de 120 grados. Por tanto, todas las moléculas cuyo átomo central se hibride de esta manera van a tener una geometría triangular plana. ¿Qué nos quedaría? Un S con un P, un S con dos P, pues ¿cuántos P hay en total? 3, pues nos quedaría la hibridación sp3. En la hibridación sp3, que se combinan un S con 3P, es decir, se van a obtener 4 orbitales híbridos, siempre la geometría es tetraédrica. Aquí la vemos en esta imagen, en el cual tenemos un orbital sp3, otro orbital sp3, otro orbital sp3 y otro orbital sp3 distribuidos en el espacio en un tetraedro con un ángulo de 109 grados y medio. Todas las moléculas cuyo átomo central tienen una hibridación sp3 tienen una geometría tetraédrica. Bien, pasamos a otro aspecto. Pasamos al aspecto de estas sustancias moleculares. Forman moléculas, evidentemente. Pues, ¿cómo son estas sustancias moleculares? Son todas gaseosas, es decir, para que una estructura sea, o una sustancia sea líquida o sea sólida, algo debe de mantener unidas estas especies, estas estructuras. Si forman moléculas, está claro que existen lo que se llaman fuerzas o enlaces intramoleculares, es decir, las que mantienen unidas los átomos de la propia molécula. Lo que hemos visto son los enlaces covalentes, pero para que una sustancia molecular sea líquida o sea sólida, algo tiene que mantener unida una molécula con otra. Es decir, lo que vamos a ver es el aspecto de qué hay ahí que mantenga unida a las sustancias, a las moléculas, perdón, para tener una molécula, sí, una sustancia molecular gas líquida o sólida. Estas uniones, estas atracciones, que tienen que ser atracciones, es lo que llamamos enlaces o fuerzas intermoleculares, es decir, entre moléculas. Aquí vemos, a modo de ejemplo, moléculas de agua, que para que estén en estado líquido o en estado sólido, algo tiene que mantener unida una molécula con otra. Y es lo que vamos a ver. Estos enlaces o fuerzas intermoleculares hacen que las sustancias moleculares puedan estar en estado líquido o sólido. Si no, serían todas gaseosas. Bien, estas fuerzas de atracción suelen ser fuerzas de atracción eléctrica o electrostáticas, como las quieran llamar. Y hay de dos tipos: las fuerzas de atracción entre dipolos y los puentes o enlaces de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Vamos a ver cada una de ellos. Empecemos por las fuerzas de atracción entre los dipolos. Bien, entre las fuerzas de atracción entre los dipolos vamos a hablar de dos tipos: las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de London. Bien, ¿qué son fuerzas de Van der Waals? Bien, como sabemos, existen moléculas que son polares. ¿Qué significa que tenemos una molécula polar? Significa que la molécula tiene una parte que es parcialmente positiva y una parte que es parcialmente negativa. Es decir, es lo que tiene un momento dipolar. Pues está claro que si tenemos moléculas polares, debe existir una atracción entre los dipolos de distintas moléculas. Es decir, la parte negativa de una molécula se siente atraída por la parte positiva de otra molécula. Y estas atracciones, aunque no son infinitamente grandes, de hecho suelen ser del orden de 1000 veces más pequeños que los enlaces covalentes, pero sí mantienen unidas a las moléculas y por eso podemos tener sustancias moleculares en estado líquido o en estado sólido. Siempre y cuando, repito, siempre y cuando las sustancias sean polares. Esto es lo que llamamos fuerzas de Van der Waals. Pero ¿qué pasa cuando las sustancias o las moléculas son apolares? No pueden haber fuerzas de Van der Waals. Bien, es lo que llamamos fuerzas de London. Es un caso un poco más raro, ¿no? Más complejo de entender, pero yo creo que tampoco es tan difícil, ¿no? Se puede dar el caso, por ejemplo, de la molécula de nitrógeno, la molécula de oxígeno, ¿no? Podemos tener nitrógeno líquido, ¿no? En una bombona de nitrógeno tenemos nitrógeno líquido. ¿Cómo está ahí unida? ¿Cómo se mantienen unidas las moléculas de nitrógeno en una bombona? Porque están en estado líquido. Bueno, se mantienen unidos por unas fuerzas mucho más pequeñas que las fuerzas de Van der Waals, que se llaman fuerzas de London. Tiene que ver también con los dipolos. Vamos a ver si somos capaces. Esto ocurre cuando ocurre esta licuefacción o esta solidificación de las sustancias moleculares. Cuando enfriamos mucho, ¿no? Cuando bajamos la temperatura. ¿Qué ocurre cuando bajamos la temperatura? Que las moléculas tienen un movimiento más lento. Pero también los electrones se hacen más lentos. ¿Qué pasa cuando tenemos una molécula
en el cual los electrones se hacen más lentos. Bien, puede ocurrir que en una determinada molécula, por el azar, haya más electrones por un lado que por otro. Eso hace que en un instante determinado, esa molécula que en principio era apolar, en un instante determinado genere lo que llamamos un dipolo instantáneo. Es decir, que en ese instante esta molécula tiene un dipolo. Claro, si esta molécula en un momento tiene un dipolo, allí hay una molécula que pasa por al lado, puede influir en la molécula al lado para generar otro dipolo. ¿Por qué? Porque la parte positiva atraerá los electrones de la molécula al lado, generando a su vez otro dipolo, que vamos a llamar dipolo inducido. Es decir, se van a ir generando dipolos instantáneos por el azar y dipolos inducidos porque una molécula pasa al lado de otra que tiene un dipolo instantáneo. De esta manera se van generando pequeñas fuerzas de atracción, que es lo que va a mantener unida a estas moléculas cuando enfriemos mucho, y estos gases van a pasar a poderse estar en estado líquido o en estado sólido. Lo que está también claro es que estas fuerzas de London van a ser mayores cuando el tamaño de la molécula sea más grande, porque eso va a hacer que la posibilidad de formar estos dipolos instantáneos es mucho más fácil que cuando las moléculas son pequeñas. Bien, pasamos al segundo tipo de fuerzas intermoleculares. Los que vimos antes, que eran los enlaces o puentes de hidrógeno. Es un caso especial de atracción entre moléculas y se tienen que dar tres condiciones. Son especialmente fuertes, es decir, en comparación con las fuerzas de Van der Waals son mucho más fuertes. Se da, repito, con tres condiciones. Primera condición, tiene que haber hidrógeno en la molécula. Pero no solamente hidrógeno, el hidrógeno debe estar unido a un átomo muy electronegativo y pequeño. ¿Cuáles son los átomos más electronegativos y pequeños? Pues el flúor, el cloro, el oxígeno, incluso el nitrógeno, ¿no? ¿Qué más? Aparte de que tenga estos átomos y además tengan hidrógeno. Pues elementos que están unidos al hidrógeno debe tener pares de electrones no compartidos. ¿Ok? Por ejemplo, el carbono no nos sirve porque muchas veces forma enlaces dobles y no tiene pares de electrones no compartidos. En estos casos, tanto el flúor como el oxígeno, el nitrógeno, sí suelen dejar pares de electrones no compartidos. Por otro lado, la molécula debe ser polar, es decir, ya debe tener dipolos, ya debe tener momentos dipolar. Entonces, con estas tres condiciones, se va a generar una atracción mucho más fácil, mucho más fuerte, ya que va a ser una especie de atracción doble. Es decir, va a ocurrir lo mismo que ocurría en otras moléculas polares, es decir, atracción de un dipolo de una molécula con el dipolo de otra molécula, pero a su vez, el hidrógeno de una de las moléculas va a sentirse atraído por los pares de electrones no compartidos de la otra molécula. Por eso, el apartado que vimos antes de que tenía que tener ese átomo pares de electrones no compartidos. Pues repito, doble atracción, una entre los dipolos de moléculas contiguas y a su vez atracciones de los hidrógenos, que son parcialmente positivos, con los electrones no apareados, perdón, no compartidos de la molécula de al lado. Esto hace que se formen unas atracciones mucho más fuertes y que sustancias que tengan puentes de hidrógeno son, digamos, vamos a ver, de lo que podemos esperar de una sustancia que en teoría debía ser gaseosa pase a ser líquido. En el caso del agua, ¿no? El agua forma puentes de hidrógeno y eso es lo que hace que a temperatura ambiental el agua sea líquida. Uno podría esperar por su estructura que debía ser un gas, pero todos sabemos que el agua es líquida. ¿Por qué es líquida el agua? Porque tiene puentes de hidrógeno. Aquí vemos distintos ejemplos de sustancias moleculares, el agua, que su estado natural es líquido, el metano, que es un gas, el CO2 es un gas, el oxígeno, que es un gas, pero se puede tener en estado líquido. Tenemos aquí el alcohol, que también es un líquido a temperatura ambiental. Fíjate, esto es un líquido y esto es un líquido. Ambos cumplen las características y tienen puentes de hidrógeno, tanto el alcohol etílico como el agua. Tenemos, por ejemplo, el yodo. El yodo a temperatura ambiente es un sólido. Pero ahora, el yodo es una molécula. La molécula de yodo es bastante grande. Es una molécula apolar, pero al ser grande, las fuerzas de London son más grandes de lo normal y por eso nos encontramos de forma natural en estado sólido, pero es un sólido muy blando. A temperatura, puede incluso sublimarse del todo, es decir, puede directamente pasar de sólido a gas.
Luego tenemos la gasolina, tenemos el dióxido de azufre, tenemos el amoníaco. Todas estas sustancias son sustancias moleculares. Propiedades de las sustancias moleculares, ya hemos visto, ¿no? En general se puede decir que casi todas suelen ser gases o líquidos con una facilidad de evaporación muy grande, ¿no? Se pueden evaporar con facilidad. Y que si alguna hay sólido, como el caso del yodo, suelen sublimar con facilidad, es decir, son bastante blandas, ¿no? Aunque bueno, siempre hay excepciones. El yodo es muy blando en estado sólido, pero hay sustancias moleculares que son más duras en estado sólido. ¿Por qué? Podrían haber una fuerza más grande. El caso del hielo, el hielo es agua, ¿no? Agua en estado sólido. El hielo no es tan blando. ¿Por qué el hielo es relativamente duro? Porque tiene puentes de hidrógeno. Siempre hay excepciones a estas propiedades generales. En general, podemos decir que todos los puntos de fusión y ebullición son bastante bajos, ¿no? Y que estos se incrementan con el tamaño de la molécula. Aquí podemos ver en esta tabla, para modo de curiosidad, pues sustancias como el caso del agua y el metano, cuyo peso molecular es similar, fíjense 18 y 16, fíjense la gran diferencia que hay de punto de ebullición. 100 grados, es decir, hierve a 100 grados, pasa a gas por encima de 100, en cambio el metano pasa a gas por encima de menos 164. ¿Por qué esta gran diferencia? Volvemos a repetir lo mismo. El metano no forma puentes de hidrógeno, el agua sí. Otro ejemplo podría ser este de aquí, el, el etano y el propano. Fíjense las temperaturas de ebullición, menos 89, menos 42. ¿Por qué esta gran diferencia? Porque este salto, cuando sus pesos moleculares son bastante similares, y es debido al tamaño. Cuando aumenta el tamaño, aumentan esas fuerzas que nos permiten que, digamos, se unan más estas moléculas en estado líquido y en estado sólido. Y tenemos otro salto, ¿eh? Si comparamos, por ejemplo, el propano y el alcohol etílico, cuyos pesos moleculares son similares, 44 y 46, fíjense, de menos 42, es decir, el propano es un gas a temperatura ambiental, pero el alcohol etílico sabemos que es un líquido a 78. ¿Por qué? Porque es un líquido, por lo mismo caso que el agua. Tiene puentes de hidrógeno y el propano no genera puentes de hidrógeno. Pues como ya hemos dicho, suelen ser siempre casi todos a temperatura ambiental, la mayor parte de ellos suelen ser gases, con excepciones como el caso del agua y demás, y el caso de encontrarnos en estados sólidos, son sólidos que se subliman con mucha facilidad, como el caso del yodo. Cabe resaltar que los líquidos que son covalentes polares, como el caso del agua, suelen ser muy buenos disolventes de las sustancias iónicas. Aunque siempre hay una regla general que lo similar disuelve lo similar, es decir, las sustancias polares son disueltas por sustancias polares y las sustancias apolares son disueltas por sustancias apolares. Es una regla general en química. Y con esto pues ya terminamos el vídeo por hoy. Nos vemos en un futuro.